frase, el origen de aquella frase que se ponía en las ciudades donde iba a visitar el emperador romano. Luego también para la celebración de que inició todo, que es la Pascua, la vigilia pascual, también se fue creando un tiempo de preparación. Previo a la vigilia vamos a tener la Semana Santa, la Semana Mayor, eh, que está dentro del tiempo cuaresmal. Y luego se van ubicando algunas otras celebraciones o solemnidades del Señor que se fueron dando con el paso de los años y que se han venido introduciendo, o algunas celebraciones marianas, como es el caso de los dogmas marianos que se han venido también introduciendo en el calendario litúrgico. Veamos que para 1950 y 54 hay dogmas marianos y esos se van introduciendo como solemnidades, en el rango más alto que hay en la liturgia. Son fechas que para 1950 no existía la celebración el 15 de agosto, 1954 no existía la celebración del 8 de diciembre. Entonces ha tenido esta evolución, este movimiento, el calendario litúrgico, y todavía lo está teniendo, ¿no? Es algo vivo, el calendario litúrgico es algo vivo, no es algo estático, pétreo, que no se puede mover, no se puede cambiar. Además, se van dando también, tenemos dentro del año litúrgico la introducción del santoral, que es otro de los elementos que forma parte del calendario litúrgico, además de los misterios de los misterios de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, su nacimiento, algunos otros acontecimientos. También tenemos, y además de las fiestas marianas, tenemos, y con María también la fiesta de los santos, el santoral, que se van introduciendo algunos santos también, algunas celebraciones que se van introduciendo. También en esto del santoral es muy importante porque hay santos, en el santoral hay santos para celebrar a nivel mundial, digamos, en toda la iglesia. Y en el santoral hay santos que se celebran solo en algunas partes del mundo, no en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, este sábado que estaba compartiendo una formación con los diáconos ya ordenados, a veces usamos nosotros una app en el celular. Yo les decía, bueno, primero unificar todos que tengan la misma app para que estén unificados los signos y las traducciones de los salmos. Pero esas aplicaciones, esas apps vienen de Europa. Entonces, a veces nos vamos a encontrar en el santoral, como el caso del sábado que se celebró a Santa Teresa, no recuerdo qué nombre por ahí, creo que es como una santa Santa Teresa de española. Lima fue una que muy reciente. Ah, sí, esa es propia de nosotros para la América Sí, Latina. es Esa correcto. es propia para nosotros la América Latina. Es patrona de América Latina. Pero, bueno, ya la borré. Pero digamos, era una santa, creo que ella es catalana más o menos apellidos, me sonaba catalana, pero no se celebra en la América. Entonces ellos, en la aplicación esa les dio los salmos propios del común de mujeres, santas mujeres y los signos y todo, pero en nuestra liturgia no está para celebrar Santa Teresa, no recuerdo. Entonces eso es de cuidado también de tener, porque si estamos, yo de todos modos, cuando veamos la liturgia de las horas, yo siempre voy a recomendar que en el caso de los que vayan al diaconado, o ya siendo instituidos, ya siendo ordenados diáconos, porque a partir de la ordenación del diaconado, ya tienen la obligación de rezar la liturgia de las horas. Si la pueden tener antes, fantástico, porque es una oración, es un texto para orar todos los fieles, no solo los que estamos consagrados, pero es una obligación para los consagrados. Entonces, las ediciones autorizadas acá en nuestro país por la SECOR, por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, son o la edición colombiana o la edición mexicana, pero están unificadas para la América Latina. Entonces, en el caso del Santoral coincidimos. Aunque, claro, yo la que tengo, mi liturgia de las horas, ya casi va para los 40 años de tenerla. Bueno, no tanto, no, unos 30 años de tener este texto, estos 4 tomos de la liturgia. Y se han introducido algunos santos.
Entonces, tendría que ver si ya está actualizada para comprar de nuevo una liturgia, porque para América Latina de pronto se ha introducido en la celebración de la liturgia en el santoral algunos santos que haya que celebrar como memoria o como fiesta. Pero esos cuidados tenemos que tener en el santoral, de que sobre todo cuando estamos en la aplicación, porque puede que yo use el texto y usted la aplicación y entonces haya un santo de Europa que no celebramos en el santoral de la América Latina. Pero bueno, ahí está. Entonces el santoral también es otro aspecto movible del año litúrgico. Bien, vamos. Tal vez, Mark, si estás ahí, me autorizas para compartir la pantalla, por favor. Yes, I need to share. Padre, este librito de la liturgia. Sí, sí, es correcto, ese es de la liturgia. Ahí vienen las 4 semanas de la liturgia de las horas con las oraciones básicas de laudes, vísperas, y no sé si trae las completas. No sé si trae las Sí, completas. señor. Sí, Mi ok. pregunta es, mi pregunta, No, no te estoy oyendo, se te oye cortando tu comunicación. No te estoy oyendo, se oye cortado tu comunicación. Padre, yo uy, nunca he sí. podido, Ahí, perdón. Ah, no. José, ese que tiene usted de la editorial San Pablo. Sí, creo que sí. eh, Ajá, Sí, 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 creo que dice liturgia de las horas del pueblo. sí. Y Ese siempre es me pierdo. correcto. Ese es para América Latina, sí. Sí, ese no trae el santoral, pero trae los textos básicos de laudes, vísperas y completas. Entonces, de hecho, también fue el primer texto que yo usé cuando empecé en el seminario, que nos daban algo así. Y ya después hice la inversión. En aquel tiempo pasé como 2 años pagándolo a Uniclero, que se llamaba Los Cuatro Tomos. Eh, entonces, repito, ya en ordenación, ya a partir de ahí sí es bueno tengan los 4 tomos. Bueno, ahí falta está lo básico porque hay otro que eran los llamados maitines, que se celebran a la medianoche. Esos se celebran en los conventos de clausura. Los maitines a la medianoche es lo que conocemos como el oficio de lectura. También hay horas que no están ahí. Tenemos la hora tercia a las 9 de la mañana. Tenemos la hora sexta a las 12 de mediodía. Tenemos la hora nona a las 3 de la tarde. Las vísperas que están en las últimas horas de claridad, de luz de sol, es como la hora más apropiada para la víspera. Y la completa que es ya previo al irnos al descanso de la noche. Son varias horas que hay. Y ya lo veremos llegado el momento del desarrollo de cómo usar la liturgia de las horas, pero ese es bueno que lo practiquen. Algunos hermanos que están en el camino, en el catecumenado, sí tienen también la liturgia, solo que normalmente ahí les venden la edición española, en algunos casos en el catecumenado. Y tiene la dificultad de las moniciones, de las traducciones del Salmo y el santoral también, que no coinciden, porque la liturgia de España pues trae el santoral para España y nosotros tenemos el de América Latina. Pero bueno, ahí está. Yo tengo, padre, le interrumpo, yo tengo bueno, digo yo que no es tan viejo, aunque lo compré hace como, bueno, 30 años, tenía los anteriores, después los Ah, cambié por otros que ya traen la liturgia, por ejemplo, en el oficio de lectura viene la lectura primera y segunda, o sea, porque año par y año impar. sí, Y sí. viene también santoral cuando es para Europa y también cuando viene para América, viene todo, entonces usted elige el apropiado, o sea, viene bastante amplio, trae toda la liturgia completa, las horas, hasta las completas, todo, Ah, ok. para rezarlo todo. Sí, eso ya llegado el momento, repito, si ya han hecho la inversión bien, que puede que algunos ya lo tengan, si algún hermano está al camino, pero si no, ya ha llegado el momento de la ordenación, ahí con los encargados podrán ver cuál es la edición y el tomo mejor para que estén siempre unificados. Porque si no, a la hora de que hacemos la munición, uno tiene una munición diferente de otro, entonces se hace
un desorden, ya que la munición tenemos que decirle a todos. Sí, esa es otra, sí, esa es la de San Pablo, la que nos está mostrando don Carlos Luis Gutiérrez de Zúñiga. Entonces, esa está por ahí. Marcos, nada, esa Eh, cuestión. sí, mi question es, bueno, primero, hasta entre Colombia y México, o digo, a Latinoamérica a veces parecen hasta himnos diferentes, pero eso, no estoy confundido en eso, ¿verdad? ¿Me entiende? Al final, más bonito. Mi pregunta es, porque sí salió problemas con un desarrollo de un app para tener la liturgia de las horas, porque eso sí tienen el derecho de copia o copyright, no sé cómo se llama eso. Acá sí. Entonces, varios lugares, varios apps estaban usando ilegalmente la reproducción, ¿verdad? Entonces, es donde yo tengo mi pregunta para ti, para hacerte más tarea. ¿Cuál app legítimo podemos usar que es exactamente lo mismo con lo demás? Porque yo uso uno, pero disculpen, no es que es tan bueno, pero está bien hecho. Se llama Laudete, pero es gringo en español. Entonces no es la conferencia correcto. Aunque se coincide con casi todo, menos estos himnos, ¿verdad? Y como usted dice, algunas cosas que no coinciden, pero ¿cuál es el app recomendado por usted? Bueno, de las que yo conozco, no hay ninguna propia de la América Latina. ¿Es? Ok, Entonces, ok, todas van a ser europeas. Hay dos que ok. están, por ejemplo, está esta app, bueno, voy a ver si logro más bien hacia atrás, que es esta de la Biblia de Jerusalén, que ven acá. Esa trae, la liturgia, pero esa es europea. Y la que he visto que más en el clero usamos se llama Salterio Pro. No sé si logramos, a ver, esta que está acá como una P. Esa es que por la luz casi no, ahí no logra verse. A ver, ahí un poquito Ahí, más. ahí, ahí Ahí. se ve. Manda unas imágenes después por el grupo. Eso es para investigar, ¿verdad? Que al final Ok. eso, espero que un día, digo, que la conferencia o Latinoamérica también tiene uno, porque especialmente abriendo a la gente más humilde, ¿verdad? Que ocupa eso y es que yo trabajo con grupo de ministros aquí. Viera qué complicaciones con eso, porque algunos tienen de España, otros tienen un app y otro, y llega el momento y no es bonito, ¿verdad? Bueno, eso Sí, no es un sí, problema, eso no es problema de nosotros, pero sí. sí, sí, siempre se hace mucho problema por lo mismo, por la, la diferencia de los signos, de las municiones y todo eso. Entonces, por eso hay que tratar, bueno, esa es una de las que más usamos en el clero, algunos compañeros, Salterio Pro se llama, y esa de la Biblia de Jerusalén, trae Biblia, trae breviario, yo la uso, esta aplicación, no, no, de la Biblia de Jerusalén, sobre todo para los textos cuando voy a la misa, porque es un texto más literal, más cercano al griego. Entonces me permite a veces, para la hora de predicación, acercarme más al griego original. Entonces, eso uso Jerusalén, pero nunca he rezado ¿dónde voy a ver ahora? Como dices, ver qué tal está esa traducción de la Biblia de Jerusalén. Pero para América Latina no hay ninguna app. Vamos a tener que ponernos a hacer una app. No sé si hay algún técnico acá en programación o algún ingeniero o ingeniera que podamos ponernos a trabajar, pedir los derechos de autor, los copyright para hacerlo. Bien, alguno pensó que era las 7, no hay problema. Ya estamos todos acá conectados. Bien, entonces voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá. Ok. Yo creo que no sé si había hablado con usted de la Semana Santa o ya, porque yo en realidad aquí no tengo cómo marcar y este curso, el curso del diaconado permanente, el curso de las monjas de clausura, los otros documentos que estoy preparando también, un manual para toda la diócesis,
para los secretarias, otro manual que estoy preparando para los nuevos párrocos, que ese ya es muy grande, ya casi llevo 160 páginas de manual. Me pierdo, entonces ya, y además mi edad, ¿no? Ya mi edad, no sé por dónde voy. No sé si Marcos tiene una nueva pregunta. Sí, no quiero atrasarnos, nada más mi pregunta era usted mencionando textos y el Nuevo Jerusalén. Si estamos viendo Vaticano, el sitio de web Vaticano, y usted quiere leer de la Biblia, ellos tienen allá en su sitio, ¿verdad? El pueblo de Dios. No indica, eso me indica que algo más sobre, bueno, en el idioma español, más grande o más arriba que el episcopado mexicano, ¿verdad? ¿O no? Vaticano II. No, el sitio de web del Vaticano, punto. Net. ¿Sí? Si usted va al Vaticano y ponga cita bíblica o algo así, la Biblia que ellos tienen para allá en el sitio de web es el pueblo de Dios, obviamente porque de Argentina, pero allá no sé si, no sé, bueno, es una observación, Sí, disculpa, sí. nada más. Sí, sí. Sí, habrá que ver la traducción que tienen. Yo es porque la Biblia de Jerusalén es una Biblia como para estudio también, por esa cercanía un poco más literal del griego. Hay una traducción menos acomodada, sino que es un poco más literal, ¿no? Entonces, por eso a veces la uso la de Jerusalén. Para estudiar es buena la Biblia de Jerusalén. Hay otra edición que no sé si es la Biblia del Peregrino también para estudiar, pero es bueno. Americano, ¿cómo se llama? Americano, ¿cómo se llama? Hay otro, no importa. Ok, ok. Bueno, yo no sé entonces si ya había desarrollado con ustedes, podemos bajar todas las manos. Ahí, padre, habíamos quedado por ahí, por donde yo mandé esa pantallita ahí. Por ahí estábamos en Semana Santa, por cierto, sí. Ok, let me see. Estamos en Navidad del Adviento, ¿no? Esa fue una de las últimas, esa fue la última toma, una toma que yo hice donde habíamos quedado. Ok, la vigilia pascual. Ok. Entonces, sí, creo que estamos. Bueno, voy a repasar rápidamente la vigilia pascual. Ajá, comienza con la liturgia del lucernario. Sí, aquí estamos. Entonces, bueno, la Semana Santa, de esto, recordar que la Semana Santa es parte de la Cuaresma hasta el Jueves Santo, ¿no? Porque muchos tienen la idea de que ya el Domingo de Ramos se acabó la Cuaresma y que la Semana Santa es como algo aparte. La Semana Santa está dentro del tiempo cuaresmal. La Semana Santa no es un espacio dentro del calendario litúrgico, está dentro de la Cuaresma. Lo que sí está aparte es el Triduo Sacro Pascual. Eso sí, y es por donde, repito, la iglesia empieza a celebrar y a dar forma, a dar paso a lo que luego va a ser la evolución todavía hoy en día viva del calendario litúrgico. Como decía, creo ustedes, ese día la liturgia comienza con un lucernario. Eso todo se lo va a ir indicando a ustedes la rúbrica. Yo he insistido de que en sus parroquias o en alguna comunidad vean si hay algún misal ya bastante viejo, por lo menos que sea del 67 para acá, eso sí, que traiga la rúbrica, que se los puedan prestar o hasta regalar, porque ya no se puede usar, porque ahora tenemos que usar el misal mexicano. Entonces, esos misales españoles ya no deben de usarse en los templos. Entonces, se pueden desechar, pero podemos pedirlo prestado o regalado para que ustedes estén en la casa leyendo las rúbricas y puedan ver todo lo que ahí se va indicando cómo hacer. Entonces, yo les decía que en la liturgia del Sábado Santo comienza con el lucernario, que es la bendición del fuego. Esto debe de hacerse fuera del templo, pero no tan lejos, porque el problema es para encender el cirio. Hablábamos de la fogata, algo pequeño, y que pudiera encenderse de ahí, o hasta puede hacerse dentro del templo, cerca de la puerta principal, en un pequeño, no sé, cazuela, bowl, algo ahí que pueda servir, que pueda ponerse dentro unas cuantas
ramas pequeñas de madera o astillas, como decimos, para encender ahí y empezar el fuego. El siguiente acto, después del lucernario, es el pregón pascual. Normalmente, si alguno de ustedes tiene buena voz para cantar, le corresponde al diácono. Esto también es muy importante que los sacerdotes lo tengamos presente, porque hay a veces algunos que son muy fiebres y quieren cantar y hacer todo. Entonces, tal vez hay un diácono, y entonces, pero aún así quieren ellos cantar el pregón. Entonces, si el diácono tiene buena voz y puede cantarlo, porque es un himno para ser cantado el pregón pascual, le corresponde por excelencia al diácono. Y si no lo puede cantar el diácono, entonces el diácono lo hará proclamado el pregón pascual. Lo hará proclamado. Pero el presbítero debe quedarse a lo suyo y dar al diácono lo que es al diácono. Esto es muy importante. Y si no hay un diácono, pues cualquier lector puede proclamar o puede cantar el pregón pascual, omitiendo alguna parte que hay propia del pregón sobre el diaconado. Después viene la liturgia de la palabra, que son creo que 9 textos, cada una con su salmo, cada una con su oración, todas del Antiguo Testamento, y la parte del Antiguo Testamento termina con el himno de gloria, que da paso a la lectura del Nuevo Testamento. Y aquí también les corregí a ustedes de que se encienden entonces las luces del templo hasta este momento que han permanecido oscuras. Ya vimos que el misal romano, la rúbrica dice que no es aquí. Es antes de empezar el pregón pascual, es cuando se deben de encender las luces de todo el templo. Pueden quedar unas pocas por ahí para, en este momento de gloria, todavía se encienda un poco más. Pero es antes del pregón pascual, ya deben de encenderse las luces del templo. Y sobre lo de los adornos, también hablábamos de que es ideal, para no llamar tanto la atención, el que el altar ya tenga, al estar oscuro al principio, pues el altar ya esté cubierto con su mantel, las flores estén puestas, todo eso nada más encenderían las velas, por así decirlo, del altar para continuar con la liturgia. Si quieren seguir con esa tradición, algún sacerdote de correr durante el gloria, a poner los manteles y a poner todas las flores, bien, ni modo, se hace, ¿no? Para no ponernos a discutir, pero no es el momento indicado, aparte de que tal vez algunas veces ustedes han visto, pues uno busca arreglos bonitos, bien grandes, y es una dificultad transportar esos grandes arreglos florales al lugar donde van a estar, y a veces llega y lo ponen y se desarma el arreglo floral, ¿no? Porque como todo tiene que ser rápido, entonces llegan, ponen el arreglo y se va de un lado y ya no logran estabilizarlo y empiezan ahí a pelear para poner a armarlo, y ay, qué angustia para todos, ¿no? Para la gente, para el pobre que lo llevaba y para todo el mundo, porque se pone a ver ahí qué va a hacer con eso. Entonces, por eso es mejor que se armen y que ya están en su sitio los arreglos florales, por lo menos si son muy grandes y complicados, y si acaso poner el mantel en el altar, las velas y encender eso. Luego, después de la liturgia, pues viene la predicación y de ahí viene la liturgia bautismal. Lo ideal es que en este momento se haga solo bautismo de adultos, pero también pueden hacerse bautismo de niños. Antes era solo bautismo de adultos. Ahora se ha introducido el bautismo de menores de edad, también de niños, en esta renovación. Si no hay bautizados, ahí, como repito, en el misal, bien, la rúbrica se va indicando todo esto. También el texto de la misa de cada día trae las indicaciones de qué hacer. Ustedes como diáconos, si van a una comunidad a presidir una celebración, pues si hay liturgia bautismal, hacen lo propio que está establecido ahí, que sobre todo la diferencia es que se va a hacer el canto de la letanía de los santos, ¿no? Que está acá, se entonan, si hubiese un baptisterio y si hay procesión hacia allá, entonces se canta mientras tanto la letanía de los santos. Y si no, pues también se hace el canto. Si hubiese bautismo, si no hay bautizo, no se hace el canto de la letanía,
sino que se hace nada más la bendición común del agua, como se llama, la bendición común, y se asperja al pueblo con el agua bendita. Dice que acá que históricamente se comenzó el calendario litúrgico celebrando la vigilia pascual, y de ahí se pasa al siglo IV, donde ya se monta el triduo pascual. Ven cómo va a ir en aumento todo esto. Y después, como consecuencia, la Semana Santa completa. Y ahí se ha ido aumentando. Luego que la celebración de la Navidad, y después a la Navidad se le aumenta el Adviento, y después del Adviento, las celebraciones posteriores a al 25 de diciembre, como es el caso de la fiesta de la Sagrada Familia, la fiesta de la Epifanía, que es el domingo inmediatamente después de la fiesta del domingo, perdón, del 25 de diciembre, el primer domingo será Epifanía, luego el siguiente domingo Bautismo del Señor. Ahí se ha ido dando en aumento. Ahí ustedes pueden ir leyendo en sus casas esta parte que está ahí, sobre todo de estos tiempos. Bueno, sobre la vigilia pascual ya hemos hablado un poco por acá. Ahí están los símbolos y elementos que tiene esta celebración. Hay que estudiarla muy bien, repasarla muy bien, porque tiene muchos elementos que se nos pueden olvidar, sobre todo al principio, cuando uno empieza a celebrar la liturgia. Los obispos tienen la ventaja de que tienen un maestro de ceremonias que les va ayudando con eso. Ustedes, si van a ayudar en una parroquia al sacerdote, es bueno que tengan bien repasado y marcado su libro de la misa de cada día para que vayan ayudando al sacerdote en todos estos elementos que hay dentro de la liturgia pascual, dentro de la liturgia. Eso no lo vamos a leer porque ya lo hemos visto un poco rápidamente arriba, la celebración. Bien, terminado. El diácono puede servir como maestro de de la liturgia en ese misa Sí, grande. sí, puede ayudar diciendo, bueno, va esto, viene lo otro, ayudando con los monaguillos, ayudando esa parte para que el sacerdote esté más concentrado en tantos elementos que hay, ¿no? Entonces, el diácono, que por lo propio de él sería, estando un sacerdote, es la predicación, la proclamación del pregón y la proclamación del evangelio y las preces. Entonces, en lo demás, puede estar orientando a los demás ministros, haciéndoles una seña, ahora usted, ahora va usted, ahora al monaguillo, esto, lo otro, etcétera. Si hubiera un seminarista, pues el seminarista o ponemos al seminarista a prepararse para esto. Pero si no, entonces el diácono en una parroquia, cualquiera de nuestras parroquias, puede hacer mucho bien, que tenga el dominio de la celebración para ayudarle a uno, porque repito, son muchos acontecimientos. Entonces se nos puede ir algo y el diácono nos puede decir, bueno, viene esta oración, padre, ahora esto o lo otro. Y sobre todo eso, ir haciendo señas a los demás de que se acerquen, de que vayan, preparen, todo eso. Que realmente es mucho lo que, no sé por qué quedó tan recargada de simbología la liturgia pascual, pero ahora está así en esta última reforma. Bien, la vigilia pascual, a diferencia de otras celebraciones, de la celebración, por ejemplo, de la Navidad tiene misa vespertina, la misa de la noche o medianoche, la misa de la aurora y misa del día. En la vigilia pascual no hay misa vespertina, es la vigilia pascual. Lo mandado, y ojalá que ninguna liturgia empiece habiendo todavía luz sol. La liturgia, si uno tiene dos, y ojalá nunca celebre más de dos liturgias. Lo ideal es solo una, porque además de que es muy extensa, de muchos elementos, pues se lleva su tiempo, ¿no? Una liturgia pascual, una vigilia pascual hecha tranquilamente, ahorrando un poco los textos, se está alrededor de las 2 horas de celebración, ¿no? Entonces, sí se recomienda encarecidamente que la vigilia pascual no comience todavía habiendo luz sol, sino que ya esté oscuro, sobre todo por el lucernario.
por el lucernario. Entonces, sabiendo, ahora, esto para nosotros, y antes lo ideal es, esta misa se celebraba siempre iniciando a la medianoche o lo más cercano de la medianoche, para terminar ya en la madrugada del día de la resurrección, del día propiamente de la resurrección. Vea que empezamos el sábado, pero ese no es el día de la resurrección. El día de la resurrección es el domingo, es el domingo. Entonces, por eso se buscaba que empezara a la medianoche, ya domingo, y terminara en la madrugada. Y no, como les digo, a diferencia de la misa de Navidad, que hay una misa vespertina, esta no tiene misa vespertina. Es nada más la misa de la vigilia pascual. Y propiamente después tenemos los textos de la misa del día, ya la del día de resurrección. Entonces, son dos misas, la vigilia pascual y la misa del día de resurrección. Sí, la octava de Pascua viene acá, la octava de Pascua. Bueno, con la vigilia pascual se da apertura al tiempo pascual, que son 50 días, porque se va a seguir la catequesis de Lucas, entendiendo que el autor de los Hechos de los Apóstoles es Lucas, aunque algunas tradiciones más antes, menos ahora, le adjudicaban el texto de los Hechos de los Apóstoles como autor a Pablo, a San Pablo. Pero haciendo un poco más de exégesis, crítica histórica, se cree que el más probable, no es que 100% seguro, más probable del libro del autor de los Hechos de los Apóstoles sea Lucas. Entonces, seguimos la catequesis de Lucas, porque en los evangelios, sí, ya toda la palabra, Marcos, en los evangelios cambia el periodo entre la resurrección y la ascensión del Señor. El caso de Juan, por ejemplo, Jesús resucita y 8 días después asciende al cielo. Mientras que Lucas pone una catequesis de 40 días apareciéndose, al día 40 sube al cielo y los 8 días después para el Pentecostés. ¿Sí, Mark? Qué necio soy. No. Pero es que tengo problema con la palabra Pascua y yo sé que no estamos, eso no es de la liturgia, pero yo digo, yo celebro Pascua el jueves, la celebración judío, cuando el ángel pasa sobre la casa que está con la sangre, ¿verdad? En el portal, el dintel. ¿Por qué usamos en español la palabra Pascua? Es que en inglés es diferente. No sé, no tengo tanta conocido de otras palabras, pero yo tengo problemas diferenciar entre el término Pascua judío, yo sé que es, y Domingo de Resurrección, que yo sé que también es, pero ¿por qué usan la misma palabra? Y Esa es otra discusión. voy a poner aquí en el chat cómo se suena en español la palabra hebrea Pesaj. La palabra hebrea Pesaj, que es Pascua, es dar un paso. Entonces hay que tener en cuenta que la Pascua siguiendo el calendario, tenemos la Pascua judía y la Pascua cristiana. Son dos cosas, la Pascua judía y la Pascua cristiana. En la Pascua judía, dado que confluían alrededor de según los historiadores, como el Plinio el Joven, que era romano, y Flavio Josefo, que era judío, decía que para ese periodo, por lo menos a la época de Jesús, confluían alrededor de 1 millón de judíos a Jerusalén. Eso era algo impresionante, sobre todo pensando que la ciudad no era tan grande. Entonces, hasta muchos quedaban durmiendo fuera de las murallas de Jerusalén porque no cabían dentro de la ciudad. Por eso, la celebración propiamente es el 14 del mes de Nisan, como se establece en el Levítico. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? El Sanedrín. El Sanedrín acordó permitir que algunos celebraran la Pascua antes del 14 de Nisan. Es lo que se conoce como la Parasheve, una celebración antes, que es de hecho lo que hace Jesús. Jesús celebra Parasheve, porque la celebra jueves, antes de propiamente el día. Y hasta se podía celebrar días después también, después del 14 de Nisan, podía también celebrarse
la Pascua, que era Seder, que es Seder. Antes para Sheve, el día Pesach, y después Seder. Se celebraba Seder después también para que la multitud no se aglomerara en el templo porque era imposible contener esa multitud. Entonces era permitido eso. La Pascua es el sentido de la liberación. Recuerden que la palabra Pascua eso solo significa paso, dar un paso. Entonces, ¿cuál es el paso que se da? Se da el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, nosotros hemos tomado la palabra Pesaj también para convertirla en una Pascua cristiana en donde se da el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia en Dios. Entonces se ha tomado ese término, como se tomó para el ejemplo el 25 de diciembre, el Dies Solis Natalis o Nativitas, el nacimiento del sol, para la palabra natividad. O tomamos del griego, del romano, del latín, perdón, la palabra adventus. Entonces, esto es la inculturación que he hablado a ustedes de algunas palabras o algunas celebraciones dentro de nuestra liturgia cristiana occidental. Entonces, no sé si Marcus te ayudé un poco a comprender un poco la diferencia. Siempre diferenciamos Pascua judía de la Pascua cristiana. Y vean que en la Pascua hay 3 celebraciones: Parasheve, Pascua y Seder también. Y nosotros, pues, yo en realidad no sé por razones de tiempo, cómo fue que la vigilia ahora empieza el sábado, santo, 7, 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Yo creo que lo más ideal es que se hubiese mantenido siempre a la medianoche, o sea, del domingo a la primera hora, a las 0 horas del domingo, empezar la vigilia pascual, porque ese es el tercer día, ese es el tercer día. Entonces, pero bueno, ahí tenemos también ya la misa del día, donde propiamente se celebra la Pascua también, la resurrección del Señor. Bien, entonces el domingo con la vigilia pascual comienza lo que se conoce como la octava de Pascua. Hay 2 octavas, la octava de Navidad, que ya la vimos creo, y la octava de Pascua. Son 8 días como el mismo domingo de Gloria. Esos 8 días en la vigilia pascual eran bautizados los adultos, los catecúmenos, y se les ponía un alba, como la que ustedes y yo conocemos. Y toda esa semana pasaba vestidos en alba. Inalbis, eso significa la palabra latina que está acá, junta, inalbis, en blanco. Y ese domingo segundo de Pascua, que es antes todavía llamado, reconocido como el domingo inalbis, ahora después con Juan Pablo II se le puede llamar también domingo de la Divina Misericordia. Ahí ese domingo los catecúmenos se les quitaba el alba a la entrada de la iglesia y se les permitía entrar por primera vez a participar plenamente de la misa, que era un poco lo que comentaba hoy en la mañana en una reunión con la coordinadora acá de catequesis, haciendo a ella un poco algunas preguntas, algunas cosas. Entonces yo le decía, bueno, una persona adulta, un adolescente que no ha sido bautizado y que va a llevar la catequesis del catecumenado, no se le puede pedir que esté yendo a misa, porque le piden que vaya a misa y que hasta allí tenga una hoja para firmar la asistencia. Eso no debe de ser con aquella persona que no ha sido bautizada. La misa, la Eucaristía, era algo exclusivamente para los bautizados. Nadie que era bautizado tenía permiso para entrar a una misa. Recuerden que los primeros años, 300 años, se celebraban muchas misas en secreto. Entonces, solo aquellos iniciados ya, bautizados, sabían dónde y a qué hora era la Eucaristía, y solo los bautizados. Un no bautizado no podía participar de la Eucaristía.
Entonces, los catecúmenos que están en esta edad y no han sido bautizados no deben de ir a misa hasta el momento que se indica en el ritual de los sacramentos del bautismo los pasos para el catecumenado, que son ya en la Cuaresma. Si ya es bautizado, bueno, ya no es propiamente un catecumenado, ya se le prepara para el sacramento de la penitencia o de la Eucaristía o de la confirma, pero estrictamente ya no es un catecumenado. El catecumenado es para el no bautizado. Y también muy importante, como decía la coordinadora, que es también de averiguar con la Comisión de Catequesis Nacional a partir de qué edad se le debe de dar el catecumenado. Porque el derecho canónico dice que todo bautizado mayor de 7 años ya es un adulto, es tenido por adulto. Entonces, si el catecumenado es para adultos, entonces si un niño de 8, 9, 10 años no es bautizado, ¿qué le damos? ¿Qué formación se le da para prepararlo para el sacramento? ¿La recibe el niño o el adolescente? ¿También deben recibir a los padres o no? Bueno, hay muchas preguntas sobre esto que ahí las dejo en el aire. Entonces, con la vigilia pascual comienzan los 50 días de la Pascua, solo que los primeros 8 días se le llama octava de Pascua. Entonces, por eso es que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado se entona gloria en esos días de semana. Y aunque cada día hay unas oraciones diferentes y lecturas diferentes, es como si fueran la misma y única misa del día, no de la vigilia, del día de la resurrección del Señor. El tiempo pascual hasta la ascensión es otra etapa. Antes era a los 40 días que se celebraba la ascensión. En algunas conferencias se preserva todavía el jueves como jueves de ascensión. Otros países, las conferencias tienen la potestad de dejar la ascensión en jueves o el domingo inmediatamente después del día 40. Aquí en Costa Rica es la opción que ha tomado la Conferencia Episcopal de Costa Rica. El primer domingo después del día 40 se celebra Ascensión. Y el siguiente domingo, a ese, celebramos ya Pentecostés. Vamos a ver si está por acá. Celebramos Pentecostés, que es con la que terminamos la Pascua, con la solemnidad de Pentecostés. Ahí vienen algunos detalles que no vienen al caso. Bueno, durante todas las un elemento que va a acompañar toda la cincuentena pascual es el cirio pascual. Debe encenderse a diario para subrayar la unidad de la cincuentena pascual. También se vuelve el gloria durante el tiempo pascual que no se cantaba. Ahora también en las misas de la Pascua, sobre todo los domingos, es ideal celebrar esas misas con incensario muy solemnemente, vistosamente. Siempre debe incensarse el cirio. En cualquier misa de paz de los días de Pascua que se use incensario, en cualquiera de esas se debe incensar el cirio. Se empieza incensando el altar de derecha a izquierda y llegado a la mitad se inciensa el crucifijo y de ahí se detiene y se va a incensar el cirio y luego se regresa para continuar con la otra mitad del altar. Cuando es un altar que se puede rodear, porque puede que sea un altar que esté pegado al retablo, que se llama, esté pegado a la pared. Es un altar donde normalmente se celebra versus Domini, o sea, de cara a Dios, vuelto a Dios, con espalda al pueblo en algunos momentos. Vean, tengan presente, hermanos, que la misa versus Deus no se ha prohibido en la iglesia. O sea, todavía es válido, es permitido que yo pueda celebrar la misa de espalda al pueblo, y esa que está estrictamente dirigida al Padre, ¿no? Entonces, eso todavía está permitido en la iglesia. Lo que se prohibió es el rito tridentino, que lleva varias oraciones y otros ritos que sí que da el Papa, Papa Francisco ha suprimido del rito tridentino, pero la celebración versus Deus o espalda al pueblo es todavía permitido. Ahí está la forma como debe celebrarse lo vemos en la rúbrica y en la instrucción general del misal romano de la reforma del 67.
pero con el permiso del obispo, padre, yo creo. No, la versus Deus no se necesita permiso del obispo. Versus Deus no. La del rito tridentino sí se necesita permiso del obispo y solo es porque si se venía celebrando, digamos, en una parroquia antes de que hubiese esa reforma del Papa Francisco, ya se celebraba, digamos, una misa en rito tridentino. Como ya se celebraba y estaba esa costumbre, el obispo debería permitir que se siga celebrando. Pero donde no se celebraba, no va a permitir que se celebre. Pero esta versus Deus, sí, porque es igual en toda a la misa que nosotros estamos acostumbrados a ver. Nada más que durante durante la consagración es lo que se hace de espaldas al pueblo. Esa parte de ahí, nada más. Todo lo demás es vuelto al pueblo o en la sede. Pero sí, la misa tridentina sí requiere expreso permiso del obispo y es donde, repito, donde ya antes de la reforma se celebraba. Bien. Ahí ustedes siguen leyendo esa parte sobre la Pascua, las lecturas que se usan. Luego tenemos el tiempo ordinario que vamos a ver dónde está acá. El nombre propio es el propio del tiempo. Normalmente nosotros le conocemos como el tiempo ordinario, pero el nombre es el propio del tiempo. Ese es como recibe esta parte del calendario litúrgico, que es el más largo, son 34 domingos, que a veces pueden ser 33 o 32. De acuerdo, eso va a variar un poco cuando acomodamos el 25 de diciembre y echemos para atrás los 4 domingos de Adviento. Entonces, eso nos puede dejar en 34, 32, lo mínimo que podemos llegar es a 32, lo mínimo, pero muy raro. Casi siempre son 33, lo mínimo, o los propiamente 34 domingos del tiempo ordinario. Como dice acá, abarca 33 o 34 semanas, pues puede haber alguna excepción que llegue a 32. Y va del último domingo, de la misa del bautismo del Señor, es en domingo, con la cual terminamos la fiesta, el tiempo de la Navidad. El lunes inmediatamente después, al domingo del bautismo, comenzamos el tiempo ordinario, el propio del tiempo, hasta el martes anterior al miércoles de ceniza. Ahí va el tiempo ordinario. Yo espero que en alguna ocasión que nos podamos reunir para tener una pizarra, porque yo estoy acostumbrado a la pizarra y al marcador para enseñar. A mí eso se me hace muy difícil. Me gusta mucho escribir y rayar y todo. Entonces, para explicar bien el calendario litúrgico. Entonces, el tiempo de Adviento, el tiempo de ordinario, el propio del tiempo, va del lunes después del domingo del bautismo hasta el martes antes del miércoles de ceniza. El color verde, el propio del tiempo tiene, o el tiempo ordinario, se divide en 2 etapas, las dividimos en 2 etapas. Está la parte ferial, vamos a ver si está por acá. La etapa ferial que es de lunes a sábado antes, aquí está el bienal de las ferias, nada más que no está bien explicado. El bienal sea 2 años. En las ferias, los días feriales que conocemos nosotros, o la feria, también le decimos, los feriales, va de lunes a sábado antes de las 3 de la tarde, antes de la hora de nona. Y hay año par y año impar. Eso dependerá de del último dígito del año. Entonces, en el tiempo ordinario, este año, el último dígito del año es el 3. Entonces, estamos en el año 1 o año impar, que también le llamamos. En la liturgia lo vamos a encontrar así: 1 o 2, ¿no? Entonces, todos los números impares se celebra el año 1 o año 1, y los que terminan en 2 o en número par se celebra el año par, número 2. Así es como podemos ubicarlos en el leccionario, ¿no? ¿Qué será? Si será año par o año impar, decimos.
pues lo vemos de acuerdo al calendario. 1 es impar, 2 es par. Esto es bienal, cada 2 años se vuelve a repetir, cada año inicia. El dominical es trianual, vemos acá la palabra trianual, y ahí es A, B y C, que también se vuelve a repetir, es cíclico. Ahí sí no depende del último dígito del año, sino de el momento en el que vamos, ¿no? Ahorita estamos en el ciclo A, 2024, ciclo B, 2025, ciclo C, 2026, ciclo A, y ahí vamos. Ahí sí no nos puede ayudar el último dígito del año, como puede ser con los bienales de las ferias, para ubicarnos. Ahí tenemos que saber propiamente en qué año estamos. Nos va a ayudar el ordo. El ordo litúrgico es el calendario litúrgico oficial para cada conferencia episcopal. Ordo nos va a ayudar a ver eso. Pero en la misa de cada día, pues ahí también nos orienta un poco. Recuerden que el año litúrgico cambia de par a impar o de A, B o C con las primeras vísperas de Adviento, ¿verdad? Con las primeras vísperas de Adviento. Ahí cambia el año litúrgico, ya ahí empieza, ya lo vimos. Durante el año litúrgico, durante el tiempo ordinario, está el significado, y eso ustedes lo pueden ver ahí, estudiar ahí. No está acá, por lo que veo. Tenemos las solemnidades del Señor en el tiempo ordinario, que ya las vimos arriba, recuerdan. Corpus Christi, primero Santísima Trinidad. Estas solemnidades del Señor en el tiempo ordinario son el domingo inmediatamente después de Pentecostés. La Santísima Trinidad, domingo, siguiente domingo, Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo, y en viernes de la siguiente semana tenemos la del Sagrado Corazón de Jesús. Por lo que ya les explicaba de las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, que Dios pidió que fuera en ese viernes. Bien. Ahora, otro aspecto importante de las ferias. En las misas feriales, o sea, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, antes de las 3 de la tarde, no es obligado predicar. No es obligado que haya homilía. Las homilías son obligatorias en las fiestas y solemnidades. Puede ser la fiesta de un santo, todos los domingos tiene rango de fiesta, entonces todos los domingos hay que hacer homilía. Y en todas las solemnidades también hay que hacer homilía. En el que ustedes un día ven un sacerdote que celebra la misa un martes y no hizo homilía, después del evangelio pasó directamente a las peticiones, no hay ningún problema. Eso está permitido. Más bien, eso es lo que hay que hacer. La homilía entre semana es algo extraordinario, porque entre semana debe pasar uno del evangelio a las 3. Ahora, si ustedes van a hacer una liturgia de la palabra, si quieren, después del evangelio, en la misa ferial, pueden pasar las peticiones, o si quieren, hacen homilía. Pero recuerden que no se está obligado. En las misas feriales, lo mismo, la rúbrica nos ayuda, no hay gloria. Del Señor ten piedad se pasa a la oración colecta. El gloria es propiamente para las fiestas y solemnidades, teniendo presente que todos los domingos, sean los domingos los domingos de ordinario, tienen rango de fiesta, porque son una extensión del único y gran domingo pascual. Entonces se entona el himno del Gloria. ¿Qué más en el tiempo ordinario? Color verde, el templo decorado de la manera normal. Es como lo propio de ustedes van profundizando ahí, ya son temas que ustedes muchos han visto en sus formaciones. Bueno, el tiempo de la Navidad, lo pueden leer ustedes ahí en sus casas, un poco el comienzo de esto, ya lo vimos arriba. Hablamos de la Navidad. Recuerden que es un tiempo color blanco. Hablamos de las misas, ¿verdad? Recuerden la misa de misa vespertina, la misa de medianoche o de la noche, la misa de la aurora y la misa del día. El 25 de diciembre tiene 4 misas. Es color blanco, y después del 25 viene la octava de Pascua,
en el cual van a estar dentro las fiestas de la Sagrada Familia, la Epifanía, pueden quedar dentro de esto. Bien, hay otras, durante el calendario litúrgico, como les decía, se han ido introduciendo algunas otras celebraciones. Tenemos la del 2 de febrero, que es la de la Candelaria, o la fiesta de la presentación del Señor. Eso se ha tomado de los evangelios de la infancia que nos trae San Lucas. Ustedes lo pueden repasar. La Anunciación. ¿Esto qué se hace? Vean la fecha. Recuerden que normalmente un embarazo, lo dice acá, ¿verdad? Son 9 meses de embarazo. Entonces, ¿qué hicieron para poner la fiesta? La llamamos de la Anunciación, pero es la fiesta de la Encarnación. Es una fiesta cristológica. Es más cristológica que mariana. Entonces, en 25 de diciembre, 9 meses para atrás, cae 25 de marzo. Entonces, esa es la fecha que se ha puesto para decir, este día fue el que se encarnó el Señor. Vino el Espíritu Santo, visitó a la Virgen y ahí se encarnó. Fue el día de la concepción de Jesús. Pero teniendo en cuenta la fiesta pagana romana que se cristianizó, porque en realidad Jesús nació entre finales de marzo, principios de abril. Entonces, ya que no tenemos precisión, no podríamos fijar esta fecha de la Anunciación. Entonces, sirve que se le haya dado un día fijo en el calendario, entonces nos permite otro día fijo para tener la encarnación o la Anunciación. ¿Sí, Zacarías? Una preguntita, ¿por qué a ese día 2 de febrero se le llama el Día de la Candelaria? ¿A qué se refiere con Día de la Candelaria? Sí. Ajá, es una fiesta de la luz. Esta fiesta se toma más, vamos a ver si esta aparece por acá. Se toma más de Oriente, no viene acá. Esta celebración empieza en la iglesia de rito oriental, la iglesia ortodoxa. Y es para ellos propiamente la fiesta de la Navidad, es cuando ellos celebran la Navidad. Candelarias es porque se usan las velas. Recuerden que ese día podemos usar velas, hasta se recomienda que haya una procesión al inicio de la misa, todos estemos fuera. Es una misa estacional, esa es otra misa estacional, de las que llamamos estacional, porque tiene una estación. Se debería empezar en una iglesia cerca de la iglesia principal donde se va a celebrar la misa. Entonces todos los fieles se reúnen ahí, se enciende una vela y se inicia ese tiempo de esa procesión hacia el templo donde se va a dar propiamente la misa. Lo que se celebra es el texto bíblico de la purificación de los días del parto de la Santísima Virgen María, donde el niño era presentado al templo y se le daba el nombre al niño. Pero no viene acá al origen. Ese día es el día que hace el Santo Padre las bendiciones, ¿verdad? A los portales, algo así, a los pasitos, algo así. Sí. Sí, antes estaba esa bendición, pero yo no sé si ya ahora se sigue dando esa bendición a los portales propiamente en todos los hogares donde se puso. Ya puede que lo hayamos quitado y aún así se gana esa bendición que es una indulgencia. Es una indulgencia. Sí, entonces son los 40 días después del parto, pero esta liturgia celebrándose en el siglo IV, dice, en Jerusalén. Esto es parte de la iglesia de Oriente, ¿no? Y en Occidente, vean que en Occidente se empieza a celebrar hasta el siglo VII. O sea, 600 años pasó nuestra iglesia occidental sin que se celebrase esta fiesta de la Candelaria. Pero sí se celebraba en Jerusalén, Constantinopla, toda esa iglesia oriental se celebraba. Y es muy fuerte, es la fiesta casi para ellos de la Navidad, ¿no? Entonces, para nosotros se introduce después y no tiene tanta importancia. Y la Candelaria, por el asunto de las candelas que vienen ahí. Para ese se usa el texto, una luz grande les brilló allende el Jordán, aquella profecía del profeta Natán a David rey. Entonces es la fiesta de ellos de la Navidad. Otra fiesta, bueno, no sé si me expliqué con eso. Bueno, otra fiesta del calendario, ya la vimos, es la Anunciación del Señor, de diciembre a marzo atrás. Luego tenemos acá, y ahora sí, las solemnidades del Señor en el tiempo ordinario.
la Santísima Trinidad, que es el domingo inmediatamente después de Pentecostés. El siguiente domingo, pues, o puede ser el jueves después de la Santísima Trinidad. El jueves después de ese domingo se puede celebrar el Corpus Christi o en domingo puede hacerse también. Eso dependerá de las conferencias. Acá en Costa Rica antes era jueves y ahora se pasó para domingo porque en Costa Rica ya no es un día feriado. En estos hechos dice para establecer esta fecha, bueno, las revelaciones a la Beata Juliana de Lieja, pone acá el milagro eucarístico acaecido en Bolsena, pero realmente el Papa Urbano VI, a través de la bula Transiturus del 11 de agosto de 1264, es propiamente el nacimiento de esta fecha y es cuando se combate la herejía berengariana que negaba que en la misa hubiese verdaderamente un sacramento. Berengario, que era obispo de Tours, Francia, empezó a decir que lo que se hacía en la misa era una obra de teatro, pero que realmente no había sacramento, no había transformación del pan en carne y del vino en la sangre de Cristo. Entonces el Papa Urbano encargó al grandísimo teólogo, filósofo de aquel momento, Santo Tomás de Aquino, aclarar la herejía berengariana, como se le llamó. Y Santo Tomás va a tomar a Aristóteles y nos va a presentar la famosa palabra transubstanciación. Es la manera de explicar cómo el pan, manteniendo la exterioridad, pero cambia su esencia de pan en carne y el vino en sangre a través de esta acción de la transubstanciación, y es así como se establece la celebración del Corpus Christi. Realmente es por haber dicho, haber ganado como ese combate entre la herejía y la verdad. Luego tenemos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hay varias monjas acá. Está Santa Margarita María Lacoque, que es realmente la que más incide, que se pide que sea en viernes en esas revelaciones. También tenemos a Santa Gertrudis y Santa Matilda, que también habían hablado de la expresión de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que cobrará fuerza con Pío XI, que la va a establecer ya como una fiesta universal en 1928. Aunque había algunas fiestas en el calendario para Europa hasta 1856, no es sino en 1928 que se extiende el calendario universal, sobre todo atendiendo a la solicitud que Dios hace a través de Santa Margarita María de Alacoque. Bien. Y el último domingo del tiempo ordinario, el Papa Pío XI estableció mediante la encíclica Quas Primas esta solemnidad universal para toda la iglesia, que es la de Cristo Rey. ¿Y cuál es el origen de esto? Bueno, en 1925 estamos en el pleno auge de los gobiernos, de las leyes liberales que fueron arrebatando o quitando a la iglesia el poder que tenía, haciendo a un lado las religiones, terminando con estados confesionales. Entonces el Papa Pío XI dice, bueno, el mundo puede negar a Dios, pueden sacarnos de sus celebraciones, pueden prohibirnos hacer procesiones y todo lo demás, pero Jesús sigue siendo el rey del mundo. Entonces esta es una fiesta meramente política, diría yo, a través de esta bula Quas Primas. Entonces, aunque el mundo niegue y nos quiten del calendario todas las celebraciones litúrgicas, que ya repito, en Costa Rica, para ese tiempo, los cementerios pertenecían a la iglesia, pasan al Estado. La educación pertenecía a la iglesia, pasa al Estado. Se expropian muchos aspectos. Entonces, el hospital San Juan de Dios estaba en manos de la iglesia, pasa al Estado. Se le quitan a las misioneras de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entonces, el Papa hace esta fiesta, establece esta solemnidad universal. Nieguen lo que quieran, pero Cristo sigue siendo el rey del mundo. Yo sigo siendo el rey, dijo el mexicano, ¿no?
Hay otras fiestas, están acá, bueno, de el encuentro de la Santa Cruz, la transfiguración del Señor. Ustedes los pueden ir viendo ahí. Son solemnidades que empezaron en Roma, Europa, y luego se fueron estableciendo a nivel universal. Tenemos también celebraciones marianas, que es lo que viene un poco acá, la presencia de María en la liturgia, sobre todo a través de los dogmas. Nuestra Señora, el Adviento, que es una fiesta muy mariana también. Eso lo pueden leer ustedes en sus casas para repasar un poco esta parte por ahí. Hay 3 solemnidades marianas. Esto es importante, cada una corresponde a un dogma mariano. La maternidad de María, donde María es declarada la Madre de Dios, esto es de la más antigua. Esta es desde el 325 después de Cristo. Cuando el símbolo niceno-constantinopolitano se termina de proclamar en el 325, también se proclama la divina maternidad de María. Que esto es muy interesante también. Todos los dogmas marianos no están tanto en función de, al ser grande la figura de María, sino que es para aclarar un misterio de la vida de Dios, de Jesús propiamente, de la vida de Jesús, en lo cual María tiene parte. Entonces, algunos decían que el que nació de María era meramente hombre. Y la iglesia dice no, el que nació de María verdaderamente es Dios, hijo de Dios. Lo escuchamos este domingo en el Evangelio. Entonces, ella es la Theotokos en griego, la madre de Dios. Inmaculada Concepción de María. Era necesario que María fuera preservada del pecado original para que Jesús naciese sin pecado original. Igual en todo a nosotros, menos en el pecado, como se habla en los santos padres. Entonces, para dejar claro cómo Jesús nació, vivió y murió sin pecado, pero no fue contaminado por el pecado original, entonces la iglesia dice, bueno, eso es porque Dios tuvo que haber librado a María del pecado original también. Y así tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que lo celebramos el 8 de diciembre. Creo que eso es a partir de 1954. 50 más bien creo que es. Y luego el de la Asunción, sí, el 54. En 1950 tenemos otro dogma mariano que es la Asunción, que habiendo cumplido el término de su vida mortal, María no experimentó la corrupción del cuerpo, sino que fue transportada, asunta en cuerpo y alma al cielo por el poder que tiene su Hijo como Dios que es. En función de esta solemnidad está el pensar de la iglesia, ya aunque se declara en 1950, ya desde el año 100 hay testimonios de que en la iglesia oriental, o sea, Jerusalén, Constantinopla, Egipto, Babilonia, todos esos pueblos se celebraba, cristianizados ya, se celebraba esta fiesta de la Asunción, solo que ya se declara como una verdad de fe y como una solemnidad universal. Dentro del calendario hay otras fiestas, también de sentido mariano, la Natividad. Bueno, tenemos la Natividad de María, tenemos la Visitación también. Hay 8 memorias marianas, más todavía, en el calendario litúrgico. Algunas de ellas de origen occidental, otros orientales, algunas celebraciones que se han venido presentando ahí. Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Rosario, que es en octubre, Santa María Virgen y Reina, que hace poco se celebró, la presentación de Nuestra Señora, Nuestra Señora de Lourdes, Mariana, de las apariciones, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora del Carmen, muy española, pero tiene su origen en el Monte Carmelo en Jerusalén. Y hay varias otras celebraciones marianas, sea en el calendario europeo o sea en el calendario para la América Latina. Bien, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Sí, padre, yo tengo una preguntita, pero es un poquito tal vez salida de este No hay contexto. problema, Pero no hay problema. Estoy preocupadísimo porque en América, que sepa yo, tenemos solo 2 santos. Hasta donde yo sé, Santa Rosa de Lima
y San Martín de Porres. No sé cuántos santos más habrán, que yo no los veo nombrados, que no sé. Estoy preocupado porque hey, necesitamos santos en América. No, hay muchísimos, hay muchos santos. Perdón, la letanía del Rosario Misionero. Pero que estén, digamos, reconocidos por la iglesia. Si son santos, si son santos, están Es que reconocidos. pueden haber, Hay bastantes. pero pueden haber santos que no han sido tal vez canonizados ni nada de eso, que nadie lo sabe, solo Dios, ¿no es cierto? Sí, pero si están canonizados, ya podemos decir que son santos. Solo podemos decir a alguien es santo si ha sido canonizado oficialmente por la iglesia. Los primeros santos de la América Latina, sí, bueno, tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo, que creo que es el primero, Santo Toribio de Mogrovejo. Tenemos a Santa Rosa de Lima, que todos son suramericanos, peruanos, son andinos. San Martín de Porres, tenemos a Santa Teresa de los Andes, que es de esa zona. Tenemos a San, no sé qué Hurtado, que es de Argentina. Hay varios, muchos santos. Acá tenemos en Guatemala San Pedro José de Betancur. En México tenemos a San Juan Diego, tenemos al niño mártir San José. Sí, hay varios santos. Tenemos acá en suelo costarricense los restos de la beata Sor María Romero, que propiamente ya podemos decir que es santa, nada más que no existe como tal, pero beata, ha alcanzado la gloria del cielo. Entonces, sí hay varios santos. Lo que pasa es que tal vez su importancia no han entrado en el calendario litúrgico de nuestras celebraciones. Pero en las actualizaciones que se vayan dando, probablemente ya aparecerán algunas de esas celebraciones. De hecho, ya si usamos el misal romano mexicano, que es el que está mandado, vemos ahí que aparece la fiesta de San Juan Diego. Creo que es como el 10 de diciembre, algo así, de San Juan Diego Tlaxcuani. Entonces, pero sí o sí, hay varios santos de América. Hay 11 de los estados. Sí, en Estados Unidos tenemos varios santos también. Fray Junípero Serra. Ahí incluimos a Marcos. Pronto. Yo voy a ser el primer gringotico santo. Gringotico santo, sí. Y tenemos solo para mencionar, hay una no estoy tan inteligente. Tehuaquita. Tecahuita, sí, una indígena santa. Ajá, si esa es Apache o Sioux, Comanche, no recuerdo la etnia. Pero sí, son muchos santos. Lo que pasa es que no están todavía en nuestro santoral, que obviamente tiene una marcada influencia europea. Eso es algo que se ha criticado. Pero los obispos, el Vaticano II permite que las conferencias, la reforma, la Sacrosanctum Concilium, que las conferencias establezcan esos propios calendarios, pero han tenido la pereza de hacerlos, pero sí tenemos varios santos. Y San Óscar Romero en El Salvador. Hay otro santo también, último, que no recuerdo, también en Guatemala. Hay como 2 santos. Hay muchos santos, sí, tenemos. Bien. Hay en la liturgia, vamos a ver si viene más abajo. Hay 2 formas de dar el culto, de establecer culto. Tenemos el culto a Dios propiamente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el culto de la tría, de adoración. Y tenemos el culto que se da a los santos, que es el culto de hiperdulía. Ya les pongo estoy buscando a ver si está por acá. Bueno, aquí tenemos. Here we go. Dice que en la Iglesia Católica distingue, ya pasamos a otro tema, dejamos atrás todo el calendario litúrgico, que ustedes pueden ir profundizando, lo hemos actualizado, porque yo sé que muchos de ustedes lo han visto en alguno que otro curso que han llevado en sus parroquias, ¿no? Entonces, vamos a otro tema, adelante, también que es muy importante para aclarar sobre todo en los asuntos de sacramentales. Los sacramentales son algunas celebraciones litúrgicas
que no son propiamente sacramentos. Por ejemplo, el rezo del rosario, un vía crucis, una novena, bendición de imágenes, de medallitas, de libros, etcétera. Todos esos son sacramentales. Entonces, vamos a aclarar para ayudar a la gente a entender esto también, porque muchas veces cometemos errores en la gente más sencillas. No sé si don Zacarías tiene otra. Bueno, ya gracias por bajar la mano. Sí. Entonces nos dice acá que en la Iglesia Católica distingue claramente tres clases de cultos, ¿no? Aunque en realidad son dos los que más tenemos, que es el culto de la tría. El culto de la tría o de adoración dice que es exclusivo a Dios, exclusivo de Dios, para Dios. Solo Dios puede ser adorado en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Teniendo presente el Shema o Israel. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Va muy ligado con el primero y el segundo mandamiento del decálogo de Moisés. Entonces, el primer culto, el más importante, o el culto que existió durante muchos años, es el culto de la tría. La tría es una palabra griega que significa adoración. La tría es adoración. El culto de la tría, además de, bueno, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le rinde también a algunas, ¿cómo diríamos? Devociones o cosas que nacen del misterio de Dios, como por ejemplo el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. ¿Por qué se le da culto de la tría al Santísimo Sacramento? Porque es presencia de la carne y sangre de Cristo, y Jesús era Dios. Entonces tiene esa divinidad ahí presente. Por eso se le rinde culto de la tría a la presencia del Santísimo Sacramento, que fuera del misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la presencia que tenemos en el Santísimo Sacramento es la única presencia material de este misterio. Entonces, a Dios la adoración. Entonces, solo a Dios, un gesto propio del judaísmo, por ejemplo, de adoración, es el ponerse de rodillas o postrarse rostro en tierra. Entonces, la gente, bueno, se arrodillan ante un santo, no hay problema. Ese es culto más, dice que es la veneración llevada al extremo, es el de hiperdulía, porque el otro culto es latría y dulía, es la veneración. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, latría. A todo lo demás, o sea, que serían los santos, nada más, porque ya han alcanzado esa plena comunión con Dios, y como cuerpo místico de Cristo. Por eso es que le damos un culto, porque son parte del cuerpo místico de Cristo. Si no, no se les daría nada. Se le llama dulía, que es veneración. De María para abajo, a todos los demás santos, incluyendo María y San José, se les da un culto de dulía, un culto de veneración. Lo que pasa es que a veces se exagera, es la palabra hiper, ¿no? Se exagera con esa veneración y entonces es lo que llamamos hiperdulía. Entonces, por ejemplo, a María le damos un culto de veneración, pero aquí en Costa Rica, a la devoción de la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, es un culto de hiperdulía. ¿Verdad? Es exagerado la devoción, el respeto, el amor, el cariño que se le da aquí en Costa Rica a la Virgen de los Ángeles, a esta devoción mariana. Hiper exageramos en la veneración. No sucede con la devoción de Fátima, Guadalupe, como en México, Guadalupe, ¿no? En México la Virgen de los Ángeles no dice nada, ni A ni B, pero la Virgen de Guadalupe, hasta los mismos evangélicos y protestantes le rinden veneración. Los mismos evangélicos tienen respeto y veneración por la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces en México es la hiperdulía. Entonces son estrictamente, sí, dos cultos, de latría y dulía. Pero normalmente la dulía, ya podríamos decir que ya pasamos, todos somos como hiperdulía, ¿no? Gran culto a la Virgen de los Ángeles o a la otra devoción, etcétera.
o algún santo en alguna parte particular, ¿no? No sé, por ejemplo, San Gennaro en Italia, ¿no? San Gennaro, es un culto de hiperdulía. Entonces, eso ya se va más allá de lo que debería ser, de la dulía. Pero evitando, es muy importante evitar y concientizar para que la hiperdulía no llegue nunca a caer en la latría, ¿no? Que la gente piensa que estamos adorando. Bueno, aparte del Santísimo Sacramento, otro a lo que damos culto de latría es el Viernes Santo a la Santa Cruz. A la Santa Cruz. Y podríamos decir también, agregar también tres momentos o tres, sí, donde damos expresamente culto de latría fuera del Dios Trino, el Viernes Santo a la Santa Cruz, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que está después de la Pascua, y después la adoración del niño en la noche santa de la Natividad, de la Navidad. Son los tres momentos donde expresamos un culto de latría a signos externos materiales presentes entre nosotros. La Santa Cruz, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y la imagen del niño, la noche santa de la Navidad. Bueno, también tenemos los sagrarios y todo eso. Bueno, el sagrario es porque ahí está la reserva del Santísimo Sacramento. La reserva del Santísimo Sacramento. Y en el caso del altar se dice veneración del altar, se venera el altar no se adora. El altar en la iglesia no tiene un culto, podríamos decir, de hiperdulía. El altar lo presente en los templos, el altar mayor, se le da un culto de hiperdulía, pero la latría no. Entonces, esto es muy importante. Entonces, estos dos cultos, la gente sí tenemos que ayudar a aclarar a la gente, superar la hiperdulía, ¿no? En la medida de lo posible, pero si no, se les deja. A veces es más, ponernos a pelear a la gente, aclarar algunas cosas es resentir a la gente y no tiene sentido. Entonces, ahí se va depurando con los años. Por ejemplo, en Santa Cruz, Esquipulitas, Dios guarde, le quitemos esa hiperdulía que ellos tienen a sus esquipulitas, ¿no? Pero bueno, es parte de la Santa Cruz y podríamos decir que no están tan equivocados. Aquí se explica un poco más, otros, bueno, María y San José es por donde empezamos con la dulía, la veneración de los santos, y ahí para abajo todos los ya reconocidos como santos en la iglesia, proclamados propiamente con un rito allá en el Vaticano, ya a todos esos santos se les da dulía. Un beato también, como el caso acá con la madre, ay Dios, se me fue la madre esta, ¿cómo se llama? María Romero, perdón, beata, se le da un culto de dulía también. Estrictamente no es un santo, unos beatos, pero sí también se les conoce culto de dulía. Dice que al patriarca bendito San José se le considera el primero de los santos, dedicándosele un culto de protodulía, o sea, el primero en la veneración. ¿Por qué podríamos decir protodulía? Porque muere antes que María. Entonces, al morir antes que María, ya se le rinde veneración a San José. Y San José muere antes que Jesús, pero ya Jesús y que San Esteban, que es el primer santo cristiano, San Esteban. Entonces ya el primer santo que podemos decir que se le rinde una veneración es San José. Después de San José tendríamos San Esteban. Después de San Esteban tenemos a la Virgen María en ese orden. Acá, no, curiosamente, no veo acá a San Juan Bautista, pero no lo vemos, no se introduce probablemente dentro del misterio cristiano porque todavía Cristo no había muerto y resucitado. Entonces no tenemos cristianismo. Ahí ustedes pueden seguir leyendo todas las reliquias de los santos, se les da un culto de dulía, puede ser hiperdulía, que no hay problema, pero nunca debe de confundirse con la latría. Ojalá que el estar de rodillas ante los santos, arrodillémonos, y eso nunca se habla de ponerse rodillas ante los santos. Nos arrodillamos para la adoración de la cruz,
nos arrodillamos ante el sagrario, nos arrodillamos para adorar la imagen del niño nacido en Navidad, pero a los santos, bueno, también puede arrodillarse, pero teniendo claro esto, ¿verdad? Dedulía, hiperdulía y latría. Ahí ustedes pueden seguir leyendo. Entonces vamos atrás. Y con tanto catedral, tanta iglesias del mundo que ya tienen la arrodilladora, o cómo se llaman, para arrodillar en los Reclinatorios, le decimos acá reclinatorio. reclinatorio, enfrente de las imágenes de los santos. Yo sé que puedo estarme orando a Dios, pidiendo intercesión por el santo, entonces estoy arrodillado. Pero digo, la gente, obviamente por los miles de años, la mayoría de la gente son más sencillos, que están, aquí estoy en la iglesia, aquí es para rodear, voy a rodearme, ahí está la imagen de San José y ya va. Sí, 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 correcto. Sí, sí. Entonces, sabemos que esa es la hiperdulía, va más allá del culto que debería ser de dulía. Entonces, se respeta, pero sí en las formaciones, aclara la gente, bueno, sobre todo la palabra, ¿qué decir? Veneración, o vamos a adorar a la Virgen María. No, no es adoración, es veneración. Vamos a hacer una misa para adorar a nuestro patrono San José. Bueno, no, no es para adorar solo a Dios, es para venerar. Por lo menos esa parte del lenguaje, sí aclararlo con ellos. Aunque ya tal vez el gesto de arrodillarnos, ni modo, como dices tú, de tantos miles de años, dejémoslo así. El Viernes Santo, por ejemplo, que el sacerdote se postra, ese gesto de postración solo ante Dios. Entonces, eso sí, bueno, si alguna persona por fe y devoción la vemos postrada rostro en tierra ante San José, hay que decirle, mire, no, eso no debe ser, ese gesto solo debe ser ante Dios. Usted podría hacerlo, por ejemplo, frente al sagrario, Y, frente al Viernes Santo. y la palabra Santísima Virgen María o Santísimo Rosario es correcto entonces o no. Sí, sí, es correcto. Simplemente es lo que decíamos de la hiperdulía, ¿no? Se quiere exagerar la veneración. Pudiésemos ser Santísimo Rosario, la Santa Virgen María, pero el amor se extiende y entonces se hace un superlativo que se llama, es un adverbio de modo, es un adverbio de modo, entonces decimos Santísimo Rosario, Santísima Virgen María, sobre todo en eso, Santísimo San José nunca, el pobre San Josecito no, pero aquí lo tengo a mi lado, gran intercesor. No, pero si no hay problema en decir Santísima Virgen María, Santísimo Rosario, porque es la parte de la hiperdulía. Y ahí pasamos de la dulía a la hiperdulía. Bien, vamos entonces con otra parte. Durante el calendario litúrgico hay varias fiestas marianas, algunos tiempos marianos. El Adviento es un tiempo muy mariano, la Natividad, la Navidad también es un tiempo mariano. Y hay sus propias celebraciones marianas que se han ido introduciendo en el calendario a lo largo de los años, que ahí ustedes pueden ir leyendo también esto. La veneración, vemos dulía, la palabra dulía, la traducción al latín, veneramos a las fiestas marianas. Dice acá, bueno, el mes mariano dice que tradicionalmente es el mes de mayo, excepto en Chile que es en noviembre, dice acá. Creo que esto lo hablábamos, que el mayo sobre todo es el mes del Rosario, el mes del Rosario, por la devoción de la aparición de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, pero se le da ese sentido mariano. Algunos aspectos de la Dulía, del culto de Dulía María, tenemos el mes mariano, tenemos el Rosario, bueno, el Ave María, que es una composición de textos bíblicos. Como tal, en la Biblia no está el Ave María, está el Padre Nuestro como plegaria, oración. Sí, pero el Ave María es una oración compuesta de aquí, un poco de allá. Pues hemos tomado para darle forma a lo que hay del Ave María. Por cierto, por ahí tengo, así como hay un Ave María, hay
un Ave María, no, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo es que lo llaman? De San José, una oración de San José, toman como base el Ave María para hacer una oración de San José. Por ahí la anoté, pareció muy bonita. Ay, pues, es que tengo como 300,000 y anoto por aquí y por allá. No, no está acá. Ahora no sé dónde la tengo apuntada. Bueno, creo que ya me acordé. El tomo 425, página 623. Dice, Dios te salve, José, hijo de David, hombre justo y virginal. La sabiduría está contigo. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de María, tu esposa fiel. San José, digno Padre y protector de Jesucristo y de la Santa Iglesia, ruega por nosotros pecadores y obtén para nosotros de Dios la divina sabiduría, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vemos como una oración compuesta mariana también da paso para otras oraciones, como en este caso de una salve a San José. Salve María o salve San José. Bellísima, Sí, muy bellísima bonito. esa oración. Sí, entonces, esa es otra de las oraciones que han ayudado a fomentar el culto de veneración de María. O esos son sacramentales, podríamos decir, el rosario, el ángelus o el ángelus. También otra oración, el ángelus se reza a 6 de la mañana, 12 de mediodía y 6 de la tarde, excepto durante la cincuentena pascual. En la cincuentena pascual se reza el Regina Coeli. Es una palabra en latín que significa reina del cielo, es un subgenitivo, reina del cielo. Se celebra desde la vigilia pascual hasta el último domingo de Pentecostés, en lugar del Ángelus, como dice acá. Este es otro sacramental de las devociones marianas. Tenemos la Salve Regina, que ya desde el siglo XI se introduce en toda la iglesia, que la conocemos bien. Es otra oración que fortalece la devoción mariana. Tenemos el rosario, que esto empieza con Santo Domingo de Guzmán. Esto es hacia el siglo XIX, más o menos, XVIII, que es la devoción del Santo Rosario, que lo conocimos nosotros con 3 misterios, gozo, dolorosos y gloriosos. Y el Papa Juan Pablo II ha introducido en los misterios de la luz que llamamos, o de la iluminación. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II se establece. El Papa Pío V, a través de la bula Consueverum Romani Pontifices, hace universal los 3 misterios que normalmente conocíamos nosotros, ¿no? Que es la inspiración de Santo Domingo de Guzmán: gozosos, dolorosos y gloriosos, en el orden que los tenemos: un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y luego la última reforma del Rosario, que la hizo el Papa Juan Pablo II, santo, el 16 de octubre del 2002, que agregó los misterios de la iluminación. Ahí ustedes pueden ver, bueno, tenemos las letanías, que son varias versiones. Las que más nosotros reconocemos son las llamadas letanías lauretanas, que se cantaban en el santuario italiano de Loreto. De ahí viene su origen, su nombre de letanías lauretanas, que el Papa Clemente VIII las universalizó. Entonces, también es otra de las oraciones que han fortalecido la devoción, la veneración mariana. Tenemos los escapularios, que hay varias versiones. El más antiguo es el Rosario del Carmelo. Luego tenemos el segundo en antigüedad, si no me equivoco, es el Rosario de la Merced, que lleva 805 años, pero el más antiguo es el Rosario del Carmelo. También fortalece la veneración mariana, la devoción mariana. Tenemos las medallas, sobre todo la que conozca yo de petición mariana, es la medalla milagrosa, que esta se la revela María a Santa Bernadette. ¿Cómo se llama? Esta francesa, no esta, Santa Bernadette de Soubirous. A Santa Bernadette de Soubirous, que es la Virgen María, le revela la medalla milagrosa. De ahí no recuerdo otra devoción mariana de medallas. Escapularios, sí, tenemos el escapulario. Marianos, el del Carmelo y el del Mercedario. ¿Sí, don Zacarías?
Exactamente, por eso era que le iba a preguntar por el escapulario, que mucha gente le ha tenido mucha devoción al escapulario y que ahora casi no se ve, pero que me acordé de eso. Mi papá usaba el escapulario. Sí, Sí, sí. muy importante eso. Están las Padre, están- y el Magnificat que está totalmente tomado del pasaje bíblico uno de los evangelios de San de Lucas. Lucas. Sí, de Ajá. Lucas. Ujú. Sí. Sí, de Lucas y del himno que Ana, madre del profeta Samuel, entona en el templo cuando llega a entregar al hijo al sacerdote Eli. Entonces, de ahí la base del Magnificat, que se completa con el texto lucano que Lucas toma y le da forma en su evangelio, conocido como los evangelios de la infancia. Entonces, ven cómo en el culto de la Dulía Mariana, que es tal vez la más fuerte, y que tienen más vertientes, ¿no? Rosarios, letanías, escapularios, medallas, el Ángelus, el Regina Cheli, la Salve, el Ave María, las coronillas a las imágenes marianas, como dice acá. Entonces, hay muchos. En cuanto a los santos. Entonces, no olvidemos que en realidad son dos cultos, el culto de la tría a Dios que es de adoración, y el culto de veneración, que es dulía. Pero cuando esa dulía se ha fortalecido, se engrandece, se exalta, entonces pasamos a la hiperdulía, pero está dentro del culto de dulía. Entonces son dos grandes cultos que hay en la iglesia. Pero esto de la religiosidad popular vamos a dejarlo para el próximo sábado, si Dios quiere. Vamos a ver cuándo es la próxima clase que tenemos con ustedes. Sábado. Sí, sábado 2 en septiembre tenemos el 2, el 9, el 23 y 30 de septiembre, si Dios quiere. En septiembre tendremos 4 clases, si Dios quiere. Entonces, la religiosidad popular es muy importante verla para aclarar algunos aspectos, ¿no? Y es muy importante no eliminarla, sino depurarla, purificarla para esto. Bien. En el horario propiamente de 8 a 10 de la mañana el próximo sábado, si Dios quiere. No olviden que pónganse de acuerdo para ver dónde, cuándo logramos vernos para ir haciendo algunos ensayos de sacramentos, que ya pronto empezamos a ver la parte, ya pronto empezamos a ver los sacramentos de la iglesia, y entonces necesitamos ir haciendo los ensayos de esto, unos entrenamientos. Eh, Y Me parece que hay tres diferentes que vienen, pero que cada persona o cada dos personas hace el contacto contigo. Hay uno que está hablando, los que viven más cerca, de hacerlo en la tarde, entre semana. Los que estamos largo, hay dos viejos que son pensionados que podemos venir en la mañana, entre semana, y hay otros que no sé qué van a hacer. Pero no tenemos fijo las fechas, pero sí, yo pienso septiembre sería la meta para todos, ¿verdad? ok, ok. Entonces, Padre, sí, ahí está. en el caso de nosotros, ¿cuándo podríamos ir a partir de la otra semana? Vaya ahora, José, ya, O esta semana. vaya ahora. Pero, pero a partir digamos, Ustedes me dicen, ojalá por lo mínimo sean 2 o 3 por mínimo ah, 2, para aprovechar ahí, pueden por área ponerse de acuerdo, que no sean miércoles porque es el day off, mi día libre, pero entre semana los martes es bastante, porque no tengo a veces misa ni en la tarde. Los lunes a veces sí tengo por las tardes misas. Todos los viernes sí tengo por las tardes misas. Los jueves puede ser lunes por la mañana, martes mañana o tarde, jueves mañana, viernes mañana por la mañana. A ustedes me dicen. Pero eso sería directo con usted, padre. Sí, 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 sí. Para Ahí les digo nosotros. nada más de las opciones. Lunes en la mañana, puede que algunos lunes en la tarde, martes mañana o tarde, jueves solo por la mañana y viernes también temprano en la mañana.
solo mencionar otro tema que no es realmente, pero sí nos afecta un poco. Ahora cambiaron la fecha para entregar, no sé, el Ministerio de Acolitado no va a hacerlo hasta enero. Entonces, eso, yo no sé cuánto tiempo va a estar donde está, pero entonces, por eso digo, tal vez mejor septiembre, pero estamos nosotros muy libres ahora. Sí, sí, aunque terminemos el curso y pues, ustedes tienen espacio en vacaciones, yo con mucho gusto, en función de ayudarles, podemos también, aunque ya hayamos terminado el curso, podemos hacer los entrenamientos. Pero si estamos dentro, ok, ahí se me dice. Gracias, Padre. Bien, démosle gracias a Dios por este día que llega a su término, por haber compartido esta jornada de formación. Que sea para bien nuestro, siempre, Señor, que nos ha llamado, nos fortalezca en este llamado al servicio, a los más pobres y a los más necesitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, En el ahora, principio, ahora y siempre, por los siempre, siglos de los siglos. por los Amén. siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Con tu espíritu. espíritu. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Buenas noches para todos, una feliz Muchas semana. gracias. Ahí Gracias, estamos Padre. en contacto, unidos en oración. Bueno. Amén. Adiós, Y chicos.